Solucionemos entonces lo que es la planilla de sueldos. Aquí a la vista, ustedes ya tienen lo que es la planilla de sueldos, ¿sí? Este es un formato, ¿de acuerdo? Un formato de planilla de sueldos, por lo cual aquí hay algunos aspectos, más que todo, que nosotros debemos de llenar, ¿sí? Bien. Como nos damos cuenta, aquí tenemos un número de empleados en el que nosotros vamos a colocar nombre del empleado, el puesto que tiene, su sueldo ordinario o sueldo base, podríamos decirle. Aquí horas extras. Si un dado caso haya hecho horas extras, colocamos aquí el número de horas extras y aquí el valor que corresponde en quetzales de esas horas extras. Aquí las comisiones, bonificaciones, cuánto es el total de vengado, sabemos total lo que ha ganado. Y después tenemos una parte donde dice los descuentos. Estos son algunos descuentos que se le puede hacer al trabajador, ¿sí? De, no, no todos los descuentos, ¿verdad? Sabemos que mes tras mes se le va a descontar todo esto, ¿no? Sino que aquí son como que em, aspectos diferentes, ¿verdad? O sea, en específico, ¿sí? Que a cada uno se le va a descontar alguna cantidad. Después se suma el total de descuentos y al final tenemos un total líquido. El total líquido va a ser más que todo la cantidad que realmente se le va a pagar al trabajador, ¿sí? Y eso lo voy a explicar ahorita. Muy bien, vean pues. Voy a ir paso por paso. Dice, se pagaron sueldos del personal por el presente mes así. El primer empleado es Eulogio Galán. ¿Quién es? Es el contador y gana 7,000 quetzales. Entonces colocamos acá, nombre, Eulogio Galán. ¿Cuál es el puesto? Es el contador. Sueldo ordinario, 7,000 quetzales. ¿Sí? 7,000 quetzales. Bien. Acá, por lo regular nos menciona si hizo horas extras, pero no nos está diciendo nada, ¿verdad? Significa que no tiene horas extras. Comisiones tampoco no nos menciona nada. ¿Sí? Bonificaciones. Si usamos aquí, tenemos la parte de bonificaciones. También debemos de comprender que hay un derecho, podríamos decir, de los trabajadores en el que se le da una bonificación, ¿sí? Se le llama bonificación incentivo, ¿de acuerdo? Pueden escribirlo porque eso, como les digo, les va a ayudar a ustedes más adelante cuando sean trabajadores, que tienen un derecho a ganar un sueldo base y aparte de eso, también más una bonificación. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos considerar que la bonificación es como un extra. ¿De acuerdo? Podemos considerar eso, que esa cantidad es como un extra que se le paga al trabajador y se le llama bonificación incentivo. Sí, o sea, eso todas las empresas tienen que darlo. ¿De acuerdo? Está establecido en la ley. Entonces, la bonificación incentivo es un valor determinado y lo vamos a ver acá. Aquí está, vean, dice, a cada uno se le pagó adicionalmente 250 quetzales por concepto de bonificación incentivo, ¿sí? Más que todo, la ley ha establecido que como mínimo se va a pagar 250 quetzales de bonificación incentivo, como mínimo. Alguna empresa quizás pueda decir, nosotros le vamos a pagar 300, le vamos a pagar 500 de bonificación, ¿verdad? Puede ser probable, pero la ley establece que son 250 como mínimo, ¿sí? Entonces, no es eso de que una empresa diga, no, nosotros le vamos a dar solo 100, ¿verdad? No, sino que la ley establece que como mínimo tiene que ser 250 quetzales. Significa que a todos los empleados vamos a proporcionarles 250 quetzales de bonificación, ¿sí? Muy bien. Entonces, el contador, ¿cuánto sería su total de vengado? O sea, ¿cuánto lo que va a ganar? Sumamos los 7,000 más los 250.
Entonces, lo que va a recibir el contador va a ser 7.250. ¿De acuerdo? Hasta ahí considero que no hay problema. Bien. Y después de eso dice que a todos se les retuvo la cuota laboral del IX. Vean lo siguiente. Aquí por lo regular cuando nos dan la información, debemos de leer casi todo y ver qué es lo que afecta, porque vean, aquí solo nos dijo Eulogio Galán, contador, 7.000 y ya está. Después ya nos da el nombre de otro empleado. Pero más abajo en la información siempre tenemos que ver qué es lo que nos dice. Por ejemplo, aquí dice, a cada uno se le pagó adicionalmente 250 por concepto de bonificación e incentivo. Ya lo registramos, ¿verdad? A todos se les retuvo la cuota laboral del IX. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos trasladamos en la parte de descuentos y vamos a identificar cuánto es lo que va a pagar de IX el contador. ¿De acuerdo? Entonces, repito nuevamente, escriban cada procedimiento que yo estoy realizando. ¿Sí? Acá en la parte superior, bueno, quizás me salté con el afán de avanzar, ¿verdad? Pero aquí colocamos el número de la planilla, el mes porque es enero y el año 2021, ¿de acuerdo? Y las cifras expresadas en quetzales. Si usamos porque las cantidades que estamos presentando aquí son en quetzales. ¿Sí? Entonces solo era un detalle, ¿verdad? Que eh, no lo había mencionado, ¿sí? Entonces colocamos el número de la planilla y el mes en el que nosotros estamos realizando la planilla. Muy bien. Ahora sí, vamos a calcular el IX. Hay que tener mucho cuidado sobre qué cantidad calculamos el X. ¿De acuerdo? Entonces, escriban lo siguiente. Se calcula el X sobre todo lo que gana el trabajador con excepción de la bonificación. Si alguno se quedó, pues puede regresar el video y escribirlo, ¿verdad? Significa que lo único que no afecta es la bonificación e incentivo, ¿sí? Esto no debemos de tomarlo en cuenta para calcular el IX, nunca, ¿sí? Esto no paga IX. Lo que sí paga IX es el sueldo ordinario, el valor de horas extras si es que tuviera y comisiones si es que tuviera, ¿sí? Entonces venimos, como lo único que hay acá sería su sueldo ordinario, entonces vamos a hacer el cálculo del IX. Tomamos los 7.000 quetzales y multiplicamos por el porcentaje de la cuota laboral del IX. ¿Cuál es la cuota laboral? 4.83%. ¿Verdad? Ya lo había mencionado en el video anterior. Significa que lo que va a pagar de X el contador sería 338.10. Eso es lo que va a pagar, ¿verdad? Y así vamos a hacer con todos los empleados para identificar cuánto es el X que deben de pagar. Por eso dice aquí, a todos se les retuvo la cuota laboral del X. Muy bien. Y aquí hay un detalle. Al contador, que es el que nosotros estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces menciona que al contador también se le retuvo el impuesto sobre la renta, el ISR, ¿sí? La ley del ISR menciona que los empleados, o más que todo es los trabajadores, quienes ganen más de 4.000 quetzales, deben de pagar ISR, ¿sí? Si alguien gana menos de 4.000, pues no paga ISR, ¿sí? Ahí lo escriben, eso también es muy importante, ahí lo escriben. Significa que si en algún momento ustedes tienen la dicha de trabajar en una empresa y les van a pagar más de 4.000 quetzales, deben de pagar ISR, ¿sí? Entonces aquí el contador hay que calcular su ISR,
o sea, cuánto es lo que debe de pagar de ISR en el mes. Y eso se le va a descontar de su salario, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicar a detalle de igual manera cómo se calcula el ISR y cómo es que a ustedes les van a calcular el ISR si en dado caso van a ganar más de 4.000 quetzales, ¿verdad? Pero hay un detalle, vean lo siguiente. Obviamente yo lo estoy mencionando ahorita porque eso es lo que está vigente. La desventaja que tiene la ley es que no es fija. O sea, me refiero en el sentido de que no es eso que se creó la ley y de aquí hasta la eternidad va a estar la ley y no va a cambiar. No, sino que el detalle es que tiende a ser reformado al transcurso del tiempo. ¿Quién quita que ahorita ustedes aprendan bien cómo se realiza y demás y da la casualidad que de aquí a unos 3, 4, 5 años cambia? Entonces, lo que yo les estoy diciendo con respecto al cálculo del ISR, porque estoy hablando del ISR, ¿verdad? Quizás vaya a cambiar la forma de calcularlo. Sí, entonces más que todo eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la razón por la que uno tiene que ir actualizándose poco a poco, ¿verdad? O más que todo ir actualizándose en base a las diferentes, valga la redundancia, actualizaciones que se van dando, ¿sí? Por eso es que uno no puede utilizar un libro, por ejemplo, ¿verdad? Un libro de contabilidad ahorita y que el libro de contabilidad es del 2000 o del 2005 o incluso del 2010, por ejemplo. O sea, uno no puede utilizar ese tipo de libro. ¿Por qué? Porque obviamente está desactualizado y quizás había algo que estaba vigente en esos años, pero que ahorita ya no existe. O quizás existe, pero es diferente el procedimiento de cálculo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, espero me haya dado a entender en ese sentido. Ahora vamos a hacer el procedimiento para calcular el ISR de trabajadores. ¿Sí? Este sería el procedimiento para calcular el ISR de trabajadores. Vamos a tratar de colocar como un tipo de, ¿cómo podríamos considerar? De procesos, ¿verdad? Proceso número 1. Determinar, voy a colocar aquí, determinar el total de vengado al año. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que vamos a determinar cuánto es lo que gana en este caso, pues el contador al año. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos determinar aquí. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Número 1, determinar el total de vengado al año. ¿Sí? Muy bien. Siendo de esa manera, algunas cosas, por ejemplo, aquí voy a colocar una característica de lo que es mensual y aquí anual. ¿De acuerdo? Para identificar bien. Muy bien. Primero sería el sueldo ordinario. ¿Cuánto es el sueldo ordinario? ¿Se recuerdan? Dice que son 7.000 quetzales. Entonces colocamos acá 7.000 quetzales. Este es mensual. Necesito saber cuánto es al año. Esa cantidad lo multiplico por los 12 meses. 84.000. O sea que solo de su sueldo ordinario gana al año 84.000 quetzales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más gana? Bonificación e incentivo. Entonces coloco acá bonificación, incentivo. Aquí sí tomamos la bonificación e incentivo porque por lógica estamos hablando del ISR, no estamos hablando del IGS, ¿verdad? Por eso es necesario que ustedes vayan escribiendo todo lo que yo les menciono. Entonces, mensualmente son 250 y esta cantidad lo multiplicamos también por los 12 meses, que sería al año 3.000 quetzales. Muy bien. ¿Qué otra cosa más gana un empleado al año? Su sueldo y bonificación. ¿Qué otra cosa? Aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo que se paga, o más que todo,
el periodo del cálculo en el que se inicia para determinar lo que es el aguinaldo, inicia el 1 de diciembre de un año y culmina al 30 de noviembre del siguiente año. Y ahí se cumple un año del cual el trabajador tiene el derecho de que los primeros 15 días del mes de diciembre se le pague el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, yo sé que lo han escuchado, ¿sí? Pero pues es necesario comprender qué fechas es que se paga el aguinaldo. Entonces, el aguinaldo por lo regular se paga en los primeros 15 días del mes de diciembre. Y también la ley determina de que puede ser un 50%, un 50-50 en el mes de diciembre y enero. ¿Qué quiere decir? De que en la primera quincena del mes de diciembre le pueden pagar al trabajador un 50% del aguinaldo y en la primera quincena del mes de enero se le paga el otro 50%. Eso es lo que especifica la ley. O sea, es lo que menciona la posibilidad para que más que todo el patrono, ¿verdad? O la empresa no pague todo de una vez. Pero pues si la empresa dice, no, yo le voy a pagar todo, pues ahí no hay ningún problema, ¿verdad? En la primera quincena del mes de diciembre se paga el aguinaldo y nada más, ¿sí? Bien. Entonces, en el aguinaldo no podemos colocar aquí mensual porque solamente es una cantidad, ¿verdad? Entonces, en aguinaldo se paga el sueldo base o sueldo ordinario, que serían 7.000 quetzales, ¿sí? Es el aguinaldo. Y también hay otro sueldo adicional que se paga, que muchos han escuchado sobre lo que es el bono 14, ¿sí? ¿Cuándo se paga el bono 14? A mediados de año. Fecha específica, en la primera quincena del mes de julio, ¿sí? ¿En qué momento empieza el periodo de cálculo? El 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año. Y ahí se cumple un año para tener derecho al pago del bono 14. ¿Sí? Seamos, eh, ese sería el periodo de cálculo. Y como vuelvo a repetir, fecha específica en el que se paga el bono 14 en la primera quincena del mes de julio. Espero que lo hayan escrito. Ahora bien, quiero explicar algo muy importante. No hay ninguna ley que diga bono 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley no le llama bono 14. La ley le llama bonificación anual, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como bono 14. ¿Sí? Se los menciono porque hay empresas en el que no le llaman bono 14, sino que dicen, bueno, la bonificación anual, ¿verdad? Somos la ley le llama bonificación anual, ese es su verdadero nombre, bonificación anual. Algunos mencionan como que si se registra bono 14 o algo así, como que dirían que es como una bonificación adicional o un sueldo adicional y no tiene nada que ver con la bonificación anual, por ejemplo, ¿verdad? Es como que eh, estarían como en contra o tal vez, como podríamos mencionar, eh, haciendo algo que no es conforme a la ley, por ejemplo, ¿sí? Seamos en ese sentido. No me voy a entrar a profundidad porque quizás los voy a confundir, ¿verdad? Entonces lo único que quiero que ustedes aprendan acá es simplemente que el bono 14 realmente su nombre es bonificación anual, ¿sí? Esa es la bonificación anual. Es diferente a bonificación e incentivo. Bonificación e incentivo son 250 mensuales como mínimo, pero la bonificación anual es el bono 14, ¿sí? Que de igual manera es un sueldo ordinario, que serían 7.000 quetzales, ¿sí? Entonces, como les dije, vamos a determinar cuánto devenga en el año. Entonces, sumamos y acá, en este caso,
colocamos la sumatoria, ¿sí? Aquí voy a sumar esto. Sería 101.000 quetzales. Eso es lo que realmente ganó en el año, ¿verdad? Total de vengado en el año. ¿Sí? Total de vengado en el año. Muy bien. Ahora vamos a determinar segundo procedimiento. Aquí yo menciono muchas cosas con referencia a lo que es la ley, ¿verdad? Pero pues hablar sobre la ley no es el objetivo aquí. Me refiero en el sentido de empezar a decirles o enseñarles todo lo referente que dice la ley y explicarles de aquí a que termine, ¿verdad? O seamos, no, mejor aquí, o seamos, yo les digo que lo que menciona la ley, pero para poder comprender cada uno de los procedimientos, porque no podemos hacer solo así y sin saber de dónde proviene, sino que viene de la ley, ¿verdad? Pero pues nuestro objetivo ahorita no es estudiar la ley, pero sí aplicarlo en esta parte. Bien. 2. Vamos a restar las rentas exentas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente. Que recuerden que nosotros estamos haciendo el procedimiento para calcular el ISR. Y para calcular el ISR se está tomando todo esto. En este caso sería 101.000. Pero hay rentas exentas, o sea, ingresos que obtiene el trabajador y que sobre eso no debe de pagar el ISR. ¿Cuáles son esas? El aguinaldo y la bonificación anual o bono 14. ¿Sí? Estas dos son rentas exentas, o sea, son ingresos que recibe el trabajador pero que no debe de pagar ISR sobre esos valores, porque como bien se sabe, son como más que todo sueldos adicionales, es un sueldo extra, ¿sí? El cual reciben los trabajadores y que por lógica no tendría que pagar impuesto por recibir un sueldo extra, ¿sí? Entonces, por esa misma razón es que el aguinaldo y la bonificación anual no se toma en cuenta para calcular el ISR. Aquí está sumado. Significa que ahora, ¿qué hay que hacer? Restarlo, ¿verdad? Entonces, voy a colocarlo aquí. La sumatoria, que sería 14.000. ¿Sí? Total, renta exenta. ¿De acuerdo? Va. Como se resta, voy a colocar en rojo. Como se resta, entonces ahora vamos a tomar el total de vengado menos las rentas exentas. Significa que lo que realmente va a, o a lo que le vamos a o lo que vamos a tomar en cuenta para calcular el ISR sería 87.000 quetzales. A eso le llamamos renta neta. ¿Sí? Usamos la renta neta más que todo que recibe el trabajador para tomar en cuenta y calcular el ISR. Muy bien. Ahora, paso 3. ¿Sí? Paso 3. Muy bien. Vamos a determinar ahora las deducciones. ¿Qué es una deducción? Una deducción es algo que se resta. ¿Sí? Por eso es deducir, o sea, vamos a restar algo. Deducciones. La ley del ISR, de igual manera, menciona que se debe de restar gastos personales, ¿sí? Gastos personales sin necesidad de comprobante, o sea, sin necesidad de presentar facturas. Gastos personales por un valor de, lo voy a colocar acá, 48.000 quetzales. ¿Sí? Es lo que menciona la ley, que se va a restar gastos personales por un valor de 48.000 quetzales. Y también debemos, entre las deducciones, hay que determinar el IX anual.
¿sí? Aquí voy a colocar cuál es el procedimiento que vamos a hacer. ¿Cómo determinamos el IX anual? Se toma los 7.000 quetzales, a eso le multiplicamos por el 4.83%, ¿sí? Y después esa cantidad por los 12 meses. Cuando hacemos eso, es el sueldo mensual por el 4.83 nos va a dar el ISR, perdón, el IX mensual. Y lo mensual por los 12 meses, anual, ¿verdad? Eso sería el procedimiento. Ahora bien, yo lo voy a hacer acá, como les dijera, así en Excel para ver cómo se realiza. Entonces, aquí lo coloco entre paréntesis porque no puedo colocar todo esto y hacer el cálculo. No me lo permite, ¿sí? Especialmente porque estoy colocando porcentaje aquí, entonces no me deja, ¿sí? Sino que lo voy a realizar primero entre paréntesis. Por eso voy a tomar los 7.000 quetzales y eso lo multiplico por el 4.83%. Cierro paréntesis, ¿sí? Cuando hago esto, si le doy enter, me va a dar el X mensual. Pero como necesito saber cuánto es el anual, ese resultado se multiplica por los 12 meses y me va a dar el X anual, ¿verdad? Espero me haya dado a entender. Muy bien. Y eso sería lo único. Vamos a sumar las deducciones, que serían 52.057.20. Ese sería el total de deducciones. ¿Sí? Muy bien. Como es una deducción, o sea, hay que restarlo, tomamos la renta neta menos el total de deducciones. Y nos da a este valor, ¿cómo le llamamos? A este valor le llamamos renta imponible. ¿Sí? A eso le llamamos renta imponible. Muy bien. Ahora hay que aplicarle un tipo impositivo. ¿Qué es un tipo impositivo? O sea, el porcentaje de ISR. Tipo impositivo. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo impositivo? Vean lo siguiente. Espero que no se vayan a confundir. La ley nos dice que cuando la renta imponible, ¿sí? Aquí está bien, ¿sí? Más que todo, de que la renta imponible, lo voy a colocar acá, ¿sí? Acá. Que de cero, lo voy a colocar acá, de 0 y 1 centavo, similar a lo que hacíamos de las retenciones del ISR, ¿sí? De 0 y 1 centavo a, vean lo siguiente, 300.000 quetzales, ¿sí? Se va a aplicar un 5%. ¿Sí? Si un dado caso es mayor, voy a colocar aquí 300.000 quetzales y 1 centavo en adelante, se va a aplicar un 7% sobre el excedente de 300.000. Si se dan cuenta, es similar a lo de las facturas que les había explicado anteriormente. En las facturas, se recuerdan que decía de 1 centavo a 30.000, se aplica un 5%, y si es mayor de 30.000, un 7% sobre el excedente de 30.000. Pero cuando es el ISR sobre sueldos, se va a tomar en cuenta de 1 centavo a 300.000, un 5%. ¿Y aquí cuánto es el valor? 34.000, ¿verdad? Ni siquiera llega a los 300.000, ¿verdad? Ni siquiera la mitad, ni una cuarta parte, creo yo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tipo impositivo? El 5%. ¿Sí? Espero me va a entender en esa parte. Muy bien. Al momento de aplicar entonces, venimos, tomamos la renta imponible y lo multiplicamos por el 5%. Y esto nos da, o esto más que todo sería el ISR
anual, ¿verdad? Se recuerdan que todo lo estamos calculando de forma anual, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí un colorcito, bien. Y ahora necesito saber cuánto es el ISR mensual. ¿De acuerdo? Voy a colocar aquí meses del año. Meses del año. ¿Cuántos meses tiene el año? 12, ¿verdad? Muy bien. 12 meses. Ahora bien, necesito saber cuánto es el ISR mensual. ¿Qué es lo que hago? Tomo el ISR anual y lo divido dentro de los 12 meses. Y obtengo lo que realmente me interesa. ¿Qué sería? El ISR mensual. Vamos a colocarlo en rojo, Corinto. Ahí estamos. Realizamos todo este procedimiento para obtener esta cantidad, 145.60. Venimos entonces acá, ISR 145.60, ¿verdad? Muchas veces se sorprenden, ¿verdad? Por el hecho de realizar todo este procedimiento para obtener 145.60, ¿verdad? El ISR. Pero es así. Ya sabemos, muchas veces uno tiene que realizar mucho procedimiento para llegar a la cantidad que interesa. ¿De acuerdo? Entonces, practiquen esto. Esto es muy importante. No es simplemente, como les digo, aprender o para realizar el examen y aquí se me olvidó y saber cómo se hace. No, sino que practiquen porque eso les va a servir. ¿Sí? Entonces sería 145.60 de ISR. Y después el mensajero dice, o sea que ya no hay nada con respecto a lo que es el contador. Anticipos no, judicial tampoco, otro descuento no. Entonces vamos a sumar aquí. En descuento se suma toda la fila, si es que hubieran más cantidades aquí, entonces se suma, ¿verdad? La fila de descuentos. Pero acá el descuento solamente sería la sumatoria de estas dos cantidades, ¿verdad? Para el contador, que serían 483.70. Muy bien. Y en total líquido se hace una resta. Se toma el total de vengado menos el descuento que se le va a hacer al contador. Significa que lo que realmente se le va a pagar al trabajador, o en este caso al contador, sería 6.766.30. Este sería lo que más que todo el valor real que se le va a pagar al contador. ¿Sí? Lo que realmente gana son 7.250, es lo que gana, pero con los descuentos que se le hace, lo que realmente se le va a pagar son 6.766.30.